Sí, porque por ejemplo lo que yo veo muchas veces es cuando empezamos a mover cosas en el sujeto, se le desorganiza el sistema familiar y hay que sostener al sujeto o pues sí, sostenerlo en lo que el sistema se le organiza otra vez, ¿no? Regresa a una nueva homeostasis. Hello. Hola. Hello. Ay, hola de nuevo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro segundo episodio. Continuamos con nuestra invitada especial del día de hoy, a quien le queremos hacer algunas preguntas. Sí, yo primero. Maestra, ¿cuál es el enfoque con el que usted trabaja? ¿Desde dónde aborda a sus pacientes? ¿Nos pudiera platicar un poquito? Yo trabajo desde el enfoque psicosomático con perspectiva de trauma. De hecho, justamente el enfoque psicosomático es un enfoque que nace a partir de la perspectiva del psicotrauma. Es un enfoque... ¿Sí les tengo que explicar todo? Sí. Queremos saberlo todo. Por vernos. La perspectiva del psicotrauma comienza a partir del trabajo con veteranos de guerra en Estados Unidos, ¿no? Comienza primero proponiendo el PTSD, el estrés postraumático, pero luego se va complejizando, ¿no? Y nos damos cuenta de que el trauma no solo requiere como estas grandes situaciones en donde asesinamos a alguien o vemos morir a alguien o perdemos un miembro, ¿no? Sino que pueden ser como situaciones muchísimo más reducidas y a veces situaciones que desde otra perspectiva diríamos eso, ¿por qué tendría que ser trauma? Entonces la característica vital del trauma es una situación demasiado estresante que rebasa los límites de explicación del sujeto. Es decir, parece ser que el sujeto dice esto nunca y esto nunca me lo hubiera imaginado. O sea, no lo puedo integrar. Ajá, es tan grande que de verdad no sé ni por dónde empezó, ni por dónde fue, ni nada. Y otra característica muy importante, porque claro, hasta aquí podríamos nombrarlo desde el vocabulario del psicotrauma como una experiencia adversa, algo fuertecito, ¿no? Pero lo que lo convierte en un trauma, que esto es lo que a mí me maravilló cuando yo empecé a informarme en trauma, es que lo que puede salvar a una experiencia adversa de convertirse en trauma es que haya un tercero respondiente, se le dice. Es decir, alguien que me haya dado contención emocional y me haya dicho, wow, lo que viviste estuvo muy fuerte, ¿no? O que me haya sostenido, que me haya ayudado a nombrarlo, que lo haya nombrado por mí, ¿no? Entonces, como que a mí lo que me maravilla de la perspectiva en psicotrauma es justamente esta posibilidad de que no soy sin el otro, ¿no? Y el otro puede acompañarme a procesar aquello para lo que yo no tenía palabras, ¿no? Y de eso depende que yo lo haya podido procesar. Entonces, me parece un enfoque sumamente humano. Y muchas veces nuestra función en terapia desde el trauma es que nosotros somos ese tercer respondiente. Así sean situaciones que pasaron hace mucho tiempo ya. Justo eso le iba a preguntar, como que si tenía algo que ver el tiempo con el que pasaba, o sea, desde que pasó la experiencia hasta que llegó ese tercero. Sí, lo que pasa es que ahí entra la otra parte del modelo en trauma, que es, digamos, el trauma ha ido identificando que el trauma también es una respuesta biológica, ¿no? En donde se queda una respuesta conductual activada, un poco como lo que vemos con el perro de Pavlov, pero es una respuesta fuertemente impulsada por niveles de estrés muy altos y que queda como paralizado. El sujeto es como si quedara paralizado y como además esa experiencia no subió a corteza, es como que mi sistema sensorial puede detectar cosas que se parecen a esa experiencia y desencadenar exactamente la misma respuesta conductual que yo viví en ese momento. Pero como yo no soy consciente de todo lo que pasó, yo no lo pude integrar, yo no lo pude apalabrar, o sea, literalmente en psicotrauma decimos, no subió, o sea, no hizo el top, nunca llegó hasta arriba. Porque acuérdense de todas las estructuras subcorticales que tenemos, todas las funciones que hacen, ¿no? Y solo hasta que llega a corteza yo me entero, o sea, todo lo demás es inconsciente, se vive en el plano del inconsciente. Entonces, literal, no hizo el top, no llegó hasta arriba, y entonces yo voy desencadenando las mismas respuestas que se quedaron como estampadas por lo estresante de la situación, ¿no? Porque claro, recordemos que algo que nos hace aprender es el estrés. Un organismo nunca puede aprender en completo relax, ¿no?
en situaciones muy estresantes, quiere decir que es una respuesta de la que dependió la vida, por lo tanto es una respuesta que guardamos muy rápido en nuestro repertorio conductual. Y si yo no me doy cuenta de todo lo que estuvo involucrado en esa experiencia traumática, yo lo voy repitiendo y lo voy repitiendo, ¿no? Eso si hablamos de un solo evento traumático. Pero luego podemos encontrar casos en donde los eventos traumáticos son unos tras otros, tras otros, tras otros, y entonces eso va constituyendo sujeto, ¿no? Entonces tenemos todo un sujeto hecho a partir de allí, ¿no? Es súper bonita. Ay, está bien fuerte, deberíamos hacer un episodio de eso. Sí. Ya no quiero ser sistémico, ahora quiero ser post. Yo sé, cada que aprendo algo nuevo digo, eso. Sí, no, ya no quiero eso. Yo nací para estudiar eso. Bueno, ahora ya me surge una duda. Se me hace que podemos hablar de toda esta experiencia. Por ejemplo, hay eventos demasiado violentos, o sea, códigos morados que son muy fuertes, que son muy invasivos, o sea, hablamos de una violación. Por ejemplo, en ese tipo de casos, yo siempre me he preguntado, o sea, ¿podemos llegar como a un estado de paz o podemos llegar a, o sea, ya sé que es un proceso doloroso, fuerte, pero ¿podemos llegar a un estado diferente? O sea... Lo que pasa, bueno, por ejemplo, una de las críticas que le hace el modelo psicosomático a la psicología tradicional, por ejemplo, la perspectiva en trauma, ay, perdónenme colegas que hacen esto, que voy a hablar mal, pero la perspectiva en trauma, el último modelo terapéutico que recomienda es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es un modelo hiperracional, es un modelo únicamente verbal y es un modelo en donde la figura del terapeuta es sumamente distante, ¿no? Entonces es todo lo que no necesita una conciliación de trauma, ¿no? Es revictimizar al sujeto con su propia palabra. Sí. Oh, qué fuerte. Sí, es eso. A veces me hace como muy agresivo. Sí, violento. Entonces, sí, o sea, eso es lo que menos cuando nosotros podemos llegar a hacer un diagnóstico, que justo por eso los diagnósticos también pueden llegar a ser útiles, ¿no? Si yo estoy aquí detectando 1, 2, 3, 4, 5 situaciones adversas y que si me meto un poquito resulta que no son solo adversas, sino que son traumáticas, pues de entrada la recomendación es otro tipo de terapia, ¿no? Justo, por ejemplo, esa sería una función del diagnóstico, que era lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? ¿Para qué nos sirve el diagnóstico? Pues para derivar, ¿no? Para derivar a los mejores enfoques o a los enfoques que tienen como mayor posibilidad de abarcar eso. Lo interesante acá es que lo que propone el modelo, por ejemplo, el psicosomático, es que para alcanzar esta sensación de plenitud, nunca lo vamos a alcanzar únicamente por la palabra. Porque si nunca llegó al top, acuérdense, ¿dónde está el lenguaje? El lenguaje está en corteza. Entonces, si nunca llegó a corteza, ¿con qué trabajo? Pues se quedó en el cuerpo. Tengo que trabajar con el cuerpo. Tengo que acompañar al cuerpo a transitar esas sensaciones incómodas. Y con esas sensaciones incómodas vendrá la memoria. Y con esa memoria vendrá la narración. O a veces no. A veces solo será la memoria corporal. Pero la desactivo entrando al cuerpo. Entonces, a veces ni siquiera necesita ser vuelto a narrar, solo ser desactivado corporalmente, ¿no? Cumplir el ciclo, ¿no? Cumplir el ciclo, exacto. O sea, que ese intento de lucha o huida se complete. ¿Este enfoque surge de la Gestalt o de dónde surge? No, bueno, sí, porque tiene algunas bases por ahí humanistas, pero desde donde yo lo he estudiado es 100% neurociencias. Wow. Y más acompañado como de prácticas como de meditación. Hoy no sos tú. Disculpa. Como de prácticas de meditación, prácticas más corporales, meditaciones activas y meditaciones pasivas. Sí. Uy, qué interesante, ¿no? O sea, estoy impactada. ¿Cómo fue que llegó este enfoque? O sea, ¿cómo...? Llegué a través de mi propia terapeuta. Llegué a través de mi terapeuta era transpersonal y ella ya, o sea, ella, sí, yo creo que si le preguntamos, ella no es psicosomática, pero digamos la forma en la que yo lo experimenté, yo luego fui diciendo, es que aquí hay algo, yo me fui yendo hacia donde yo creí que sí había algo y pues sí, pero, por ejemplo, la terapia transpersonal es una forma de terapia humanista, ¿no? Solo que ya más centrada como en la religión, bueno, más bien en la espiritualidad. Ajá, sobre todo en la espiritualidad y así. Y
sí, solo que acá sí nos fuimos para las neurociencias. O sea, digamos que su base son las neurociencias y de ahí se deriva, sí. Qué padre. Sí, Luego somos nos formas. platica dónde. Ya sé. Pues, Creo sí, que ya se ejemplos. descarta sistémico. Ay, yo El sí amo sistémico es sistémico. súper importante. Sí. Sí, porque por ejemplo lo que yo veo muchas veces es cuando empezamos a mover cosas en el sujeto, se le desorganiza el sistema Sí. familiar y hay que sostener al sujeto o pues sí, sostenerlo en lo que el sistema se le organiza otra vez, Ujú. ¿no? Regresa a una nueva homeostasis. Y que bueno, también me viene ahorita a la mente que cuando llegan eventos muy traumáticos, o sea, si hay personas que dicen, yo no puedo, o no saben qué hacer, o sea, no saben qué hacer porque el evento es muy fuerte, porque es muy detonante, no sabes por dónde empezar, y ahí también hay que reconocer la derivación, ¿no? O sea, y reconocer que esto me está rebasando, o O sea, sea, esto pero hablas me- como psicólogo. Ajá, Ah. sí, como psicólogo, o sea, que esto me está rebasando y es interesante conocer que hay pues este tipo de intervenciones en donde pues son para estas situaciones. Qué interesante, ¿no? Sí, eso es Sí. súper Sí, interesante. mucho. ¿Y cómo también llevamos la palabra trauma a cosas que, o sea, no sé si no creo que esté también usada, porque de todo decimos de que, ay, me traumé. Si lo puede decir, no es. No, Ah, hay traumas que sí se interesante. narran. O sea, sí. O incluso lo de, también había escuchado de que tal vez no es un evento canónico, pero ya ha sido algo como un poco más silencioso, pero Ujú. que persiste y que sí te genera un malestar y que siento que luego muchas veces se ignora porque no ha sido como un evento traumático que, no sé, que Detonante. detonó algo en Ujú. mí, pero que ya llevo mucho tiempo y que me está afectando y eso siento que también está cañón porque cómo apalabras algo que no sabes qué pasó, o sea, ¿A dónde empezó? sí, que está como ahí medio escondido. Sí, a eso le llamamos trauma complejo. Ah, Ujú. Y el trauma complejo qué supone bárbara como- soy. Ay, vale. Qué bien. Y es como esa... es que, por ejemplo, sobre todo en temas de trauma complejo, eso ocurre en la infancia y va a tener que ver como pues toda una historia de desarrollo en donde hubo ya sea violencia o negligencia. ¿no? Porque Ok. también la negligencia, por ejemplo, no ser alimentado, no ser cambiado, que no te cambien el pañal, Ay. como estas historias son súper fuertes, ¿no? Ujú. Oye, me imagino que, digo, o sea, siendo psicóloga, obviamente escuchas historias súper fuertes, pero cuando es como del trauma, no es súper fuerte, o sea, como... Sostenerlo. Ajá, sí, o sea, digo, yo sé que cada psicólogo tiene que ir con su psicólogo, pero ¿cómo le hace? Yo siento que, o sea, por ejemplo, lo que usted dijo, eso para mí fue vital. Porque si yo creo que voy a salvar al otro, nunca, o sea, nunca, o que voy a curar al otro, ¿no? Entonces, como que algo que me ayuda muchísimo es, solo soy el espacio en donde estás siendo, ¿no? Otra cosa, un valor muy, muy, muy importante para la perspectiva del psicotrauma es la compasión. El decir, lo que pasó fue súper horrible, ¿no? Lo sostengo y lo miro con amor. O sea, yo Ok. puedo mirar con amor a quien tú eres hoy, derivado de eso tan fuerte que pasó, ¿no? Incluso si eso supone el peor defecto ante los ojos del sujeto, ante los ojos de la sociedad, ¿no? Pero esa mirada compasiva es una mirada que cuesta mucho trabajo y que desde mi perspectiva yo solo la pude elaborar a partir de mi propio proceso terapéutico, ¿no? En el momento en el que yo pude mirarme a mí con compasión, puedo sostener la compasión, ¿no? Entonces, lo que yo diría es eso, no voy a salvar a nadie, soy como un espacio de compasión, de muchísima dignidad, que era lo que les decía hace rato, o sea, hay que volver al sujeto a la dignidad, ¿no? Las situaciones de violencia les arrebatan la dignidad a las personas y hay que volverlas a la dignidad y eso supone pasar por la indignación también. Y la otra, que es a veces la que más me cuesta a mí, es sostenerme allí. O sea, sostener la historia de dolor sin yo querer sanarla y sin yo querer pasarla de página, como decir, Dios mío, decir, no, aquí estoy. Como que en mis palabras sería como la valentía
de mirar el horror. Ay, qué ¿qué onda? fuerte. Ay, yo estoy traumada. A mí me pasó, yo tengo como mucha habilidad para usar mis mecanismos de defensa ante la terapia, ¿no? Entonces, o sea, mucha. Justo de eso no quiero hablar. Entonces, o sea, de verdad, soy muy, por eso yo dije, ocupo a alguien que de verdad, o sea, me atrape porque yo tengo mucha facilidad. ¿Cómo no hacer? Sí, entonces Ari yo estaba, dándole terapia a su terapeuta. Permíteme. entonces yo estaba así con mi narrativa, que esto y que lo otro, y de pronto él me veía y yo, no me mires así, yo le decía, no me mires así, porque era una mirada de compasión, o sea, era una mirada de, o sea, te dolió, o sea, reconoce que te dolió, yo, no me veas así. Entonces, y esa mirada de compasión y esa compasión no la vamos a aprender aquí, no la vamos a aprender en un manual, ni en un libro, ni nada, o sea, y qué hermoso es, o sea, no perderte en todo eso, o sea, decir, a ver, si estoy aquí, si decidí estudiar la carrera es porque me voy a enfrentar a muchos retos y uno de ellos es conmigo misma, ¿no? O sea, conmigo misma en donde, no me acuerdo quién yo estaba leyendo que decía, tienes que encontrar la belleza del otro, o sea, pon atención y siempre va a haber algo bello en otra persona y demás. Yo decía, es que estamos tan inmersos en este mundo de la información, de la rapidez, de conceptos, de la productividad, del consumismo, que es tan fácil perderte. Ajá. Sí, hasta resulta intimidante, es lo que les decía, siento que es algo que tengo ahorita yo un conflicto con eso. Como que digo, es que yo quiero ser así y quiero aprenderme todo esto y quiero hablar de tal manera, pero digo, ay, es que al final de cuentas, o sea, voy a ocupar de, no sé, cosas que no voy a poder estudiar, o sea, voy a tener que desarrollarlas ahí y va a ser fuerte porque, ay no, qué fuerte estuvo eso de... Sí, de quedarte ahí así, ¿cómo dijo Miss? Ay, no, ¿Otra vez? No, lo de que sí, o sea, de la que... valentía de mirar Ajá, eso. Sí. O sea, qué fuerte. Y justo eso, ¿no? Como entender la palabra compasión, que es como esta muestra más como el inicio del amor, pues. Y justo lo que ahorita decía Ari, creo que no lo vamos a aprender en la escuela porque no es algo que se aprende, es algo que ves en ti, sientes en ti y entonces puedes mirar con compasión al otro. Eso se me hizo hermoso. Ajá, o sea, como que entender que primero tienes que aceptarte tú y eso es tan responsablemente liberador que entonces ya puedes sostener a alguien más o al menos intentar acompañar el proceso o lo que sea que esté viviendo el otro. ¿Cómo podemos ser más humanos? O sea, Yo fíjense que tiene poquito que doy una materia que cada día amo más y más y más. Y hasta ese rato que usted decía lo de ir, yo nací para aprender esto. Fue yo, o sea, yo ya me quiero estudiar biología. Yo la psicología, yo soy bióloga. Fue la materia de filogenética del comportamiento, ¿no? Para mí es una materia bellísima y para mí, o sea, como que siempre nos dicen, ¿no? En la primaria, como de, pues, venimos del mono y estas cosas, ¿no? O sea, como que siempre nos lo dicen. Y pero decía, muy pues, banal, ¿no? yo Como que no soy María. O sea, como que sí está ahí y dices, sí, el Darwin, así, o sea, como que X, ¿no? Pero como que desde que yo de verdad logré entender como este gran árbol de la vida, como todos los miles de millones de años que tuvieron que ocurrir para que el ser humano hoy estuviera aquí, que además es así como una pestaña de todo lo que es el universo, ¿no? Loquísimo. Y que además, por ejemplo, como que pude nombrarme a mí misma animal y pude nombrarme a mí misma mamífera. O sea, como que hay como muchas cosas, sobre todo con mamífera, o sea, con ser mamífera, que a mí me vuelven loca. O sea, yo digo, qué hermoso ser mamífera. O sea, qué hermoso tener el sistema límbico. O sea, claro, porque, por ejemplo, llegué Me como... encantó. Sí, te juro. Qué hermoso ser además mamífera. Placentaria, así, ¿no? Que puede como estar bebés. Sí, loquísimo. Eso me explota la cabeza. De que, pues, como un ser crece. Sí, a mí también se me hace muy loco. Y como, o sea, sí, todo lo que supone ser una mamífera, ¿no? Y ser un mamífero,
como que a mí me enloquece como esto, ¿no? Que tenemos como sistema límbico, ¿no? Y ese sistema límbico es el mismo sistema que nos permite amar y que nos permite agredir. Por lo tanto, pareciera ser que la agresión es como una cara de la protección. Y por lo tanto, entonces no es como que lo que está al centro es el amor y el cuidado. O sea, como que no es que la función última del mamífero es cuidar y que agrede en el sentido de protección. Y como que entonces empecé a ver así como a las leopardas y empecé... Y yo decía, Soy una leona. soy una leona, güey. Y como que, empecé a ver como a los simios. Y, por ejemplo, yo ahora tengo, o sea, tiene como unos 2 años que los humanos... Y lo ves, miran- soy como tú. Eres igual. Así soy. O sea, a veces la humanidad me da tanta risa. O sea, como Es que... ridícula, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, me imagino como la primera vez que, no sé, hicimos fuego y sí, Guau. si nos quito un humano y nos pongo a un simiecito, digo, oh. Pero lo mismo si nos pienso yendo a la luna, ¿no? Es como, ay, primates. ¡Qué tierno! Estaban descubriéndolo. Yo así como, Dios. Y, o sea, como... Sí, como un poco regresar a la naturaleza, ¿no? Y viéndonos desde esa perspectiva, los humanos, en un contexto ahora como tan pum, 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 y analítico, y resuelve, y llegas así, de que mono devastado. Sí. Eso de volver a lo natural, me ha gustado mucho últimamente, porque creo que todo se ha vuelto como tan superficial o tan para cumplir las expectativas del otro o por lo que se ve bien, incluso por todo lo que hacemos con la belleza de arreglarnos, las mujeres y ese tipo de cosas, es como ni siquiera es natural, ¿sabes? O sea, arreglarnos como si estuviéramos defectuosas. Ajá. Y eso es como regresa a lo natural. Pues sí, tienes celulitis, es natural, normal. puedes caminar, ¿sabes? O sea, como tomas tratamientos para adelgazar, pero tu músculo se hizo nada, ¿sabes? O sea, mejor ponte a hacer ejercicio. O sea, como ese tipo de cosas me recordó. Y ser simios, pues sí, suena bien, ¿no? ¿Por qué no? Véanlo en nuestro próximo episodio. ¿Y qué nos ha alejado de todo esto? O sea, como dice Vale, ¿no? O sea, de perdernos. O sea, ¿cuáles han sido como las consecuencias nosotros como seres humanos de perdernos en todo esto? O sea, ¿de qué nos estamos perdiendo? O sea, yo pienso que ha sido como eso, ¿no? Como cuando, imagínense como una imagen de un simio y reconociendo que cuando mete el palito al árbol salen como un montón de ¿Hormigas? bichitos, ¿no? De hormigas, ajá. Y lo hace tanto, y lo hace tanto, y lo hace tanto porque acaba de descubrir una nueva habilidad. Siento que somos eso, un poco como de, ¿cómo que puedo controlar la lluvia? ¿Cómo? Y entonces así como que somos así el changuito metiendo el palito, ¿no? O sea, como que ni siquiera me veo capaz de enjuiciarnos por haber hecho eso, sino como entender que somos nosotros descubriendo nuestras propias capacidades, ¿no? Porque pensemos que el cerebro como lo tenemos ahora, pues también es resultado de un proceso de evolución, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando empezamos a ser Homo sapiens, no había lenguaje, eso quiere decir que nosotros todavía no desarrollábamos las habilidades que hoy tenemos. Entonces ha sido también un proceso de evolución, pero un proceso de evolución diferente, ¿no? También otra cosa que no me gusta es pensar la evolución como algo lineal y teleológico, se le dice, ¿no? Como de lo malo a lo bueno, de lo atrasado a lo del futuro, sino como un proceso muchísimo más caótico, adaptativo, pero muy caótico. O sea, así como nos salió el tiro para allá, nos pudo haber salido para acá o pudo haber salido para arriba. O sea, no hay como bueno o malo, ¿no? Yeah. O sea, si hubiéramos inventado otro sistema cultural en ese meter el palito al árbol, pues eso es lo que diríamos en esa línea del tiempo que es lo más moderno, ¿no? Entonces, como que yo siento que es eso, es un propio ejercicio de la humanidad de entender hasta dónde puede llegar, ¿no? Es como si toda la humanidad nos estuviéramos autodescubriendo en cada momento de nuestra creación de nosotros mismos, porque tampoco estamos creados, ¿no? O sea, somos como totipotenciales.
Ay, no, yo quisiera tener mi libreta para estar Ya anotando sé. todo porque... Pero eso se me hace bien cañón porque luego pensamos que los que vivieron antes de nosotros como que tenían todo resuelto y sabían quiénes eran y sabían cómo era la vida, ¿sabes? O sea, sabían qué hacer, ¿no? Pero en realidad no, o sea, eran como nosotros. Estaban que también metiendo el ahí. Y siento que cuando lo ves así es como, ay, pues, o sea, Bien ellos estresados. pudieron vivir así. Estamos pues, haciendo lo mejor que yo también, podemos. Sí, o sea, pues ya, déjalo. Cada quien otra agarre vez. su palo y vámonos. Claro, se imagínense todos metiendo el palo así, o sea, es como, ay, está súper caótico. Bueno, y ahorita, como la contraparte, ¿no? A mí se me hace muy interesante porque, por ejemplo, ahorita con el celular, ¿no? Que no podemos vivir sin el teléfono para Ah, todas sí, partes, es o sea, una totalmente nueva adicción. dependientes. Y a mí sí me hace muy, como, me gusta mucho observar esto, que cuando ves a una persona que te incomoda, que no la quieres ver, Agarras el Celular es un celular. mecanismo de defensa. y es que, güey, o sea, me tienes que ver, o sea, bueno, o sea, digo, ¿qué hacíamos antes que no teníamos el celular? Ya. O sea, cuando querías El evadir- periódico. Creo que sí era como más, o sea, todavía te daba No, pero es que sí es súper interesante porque digo, hemos encontrado nuevas formas de evadir, pero ya tenemos como algo que nos justifica, ¿no? O sea, si yo voy por un pasillo y voy a encontrar una persona que no me agrada o que la quiero evitar, y en ese justo momento, ay, voy a ver el teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos antes? O sea, ¿cómo eran esas interacciones? ¿O volteabas para arriba o para abajo? O sea, sí, ni me pongo a pensar eso. O sea, antes sin teléfono, ¿cómo convivíamos? O sea, que sí me tocó, claro, ¿verdad? Pero dices tú, ¿y ahora? Ahora es como si adjudicáramos como todas nuestras responsabilidades a un aparato. O sea, ay, pues es que estaba bien el teléfono, es que, o inclusive es que no lo he visto. Entonces creo que eso, la tecnología también ha evolucionado mucho, pero también en nosotros nos ha afectado como esa parte de estar contactando, esa parte de, a ver, soy un ser humano, soy una persona que siente, que necesita, que aparte pertenecemos al mundo, ¿no? Pertenecemos a la tierra y eso se nos olvida, ¿no? Pues estar todo el día aquí. Y bueno, pues vamos cerrando, niñas. La verdad es que... ¿Cómo? ¿Cómo que ya? ¿Cómo crees? Sí. Se pasó muy rápido. Se pasó muy rápido. La verdad ocupamos mucho más tiempo. Sí. Y me hace muy feliz tenerla aquí, mi. Gracias por invitarme. También estoy muy contenta. A ver, bueno, para cerrar, si ustedes fueran o pudieran elegir un animal, ¿cuál serían? Ay, yo ya sé que ya lo dijeron, pero yo sí soy un chango. Sí, yo sí soy un chango. Siento que, no sé, soy muy amorosa y siento que los changos son así. O sea, bueno, no sé, tal vez vi mucho Tarzán. Pero, o sea, soy como muy amorosa, me encanta estar pegada. Pero luego también soy como bien dinámica en lo que me gusta. Tengo pelos en los brazos. Yo sería un changuito. Un changuito. Yo creo que tengo dos. Pero una siento que porque los amo los perros, ¿sabes? O sea, siento que es como... Pero a mí de chiquita estaba obsesionada con los pingüinos y siento que sería un pingüino. O sea, y también como... ¿De todo Madagascar? De Madagascar. No, yo veía la de Happy Feet. O sea, me gustaba un montón. Y tenía mochilas así, bien obsesionada con los pingüinos. Y mis contraseñas eran pingüi. No me la vayan a hackear, porque ahora es 1, 2, 3, 4. Andrea, ¿cuál serías La verdad no lo había pensado, pero el otro día vi un video de uno oso panda. Y creo que si yo tuviera la oportunidad, yo me iría al otro extremo. O sea, siento que yo sería un panda. Siento... Sí eres. Sí, no sé por qué Su lo vi. personalidad, siento que Lo sí. vi y dije, qué delicioso ser un panda, que se sientan y agarran así y muerden y se revuelcan y sin importar nada. Creo que eso es algo lo que yo he trabajado mucho en que ya no me importe tanto la vida. O sea, en no ser tan cuadrada. Me está costando, chica. me está costando. Pero vi a esos pandas y dije, qué delicioso. Quiero ser un panda. Ajá, quiero ser un panda y así todos. Ay, no sé, se me hizo... Vi las maromas que se echan. Ajá, las sí. maromas y que se dejan caer y no les importa si se embarran y se trepan y se bajan. Ay, no sé, se me hizo como muy... Si yo tuviera la oportunidad, creo que sí, porque antes yo decía, ay, un lobo. Y... Psicóloga.
Si me lo ofrecen, sí voy a hacer un panda, sí voy a hacer. Un panda, o sea, un panda se me hace así como hasta, ay, como tan rico ser solo ser y ya. Solo existir. Y tenemos la posibilidad. Sí. Tenemos la posibilidad. Sí. Ya Hay puede que ser un aprovechar. panda. Ay, ya me siento ¿Y tú, bien. Ari? Me fui. Yo sería un elefante. Los elefantes me gustan, se me hacen grandotes y luego no comen carne y luego son compasivos, Sí, eres los Ari. amo. Maestra. Yo sería un felino grande. Ay, Ay. cheetah girl. Finger de machita. Muy bien, pues con eso terminamos el episodio de hoy. Estamos muy contentas de tener a nuestra invitada especial. Ojalá sean muchas más. Y bueno, síganos en nuestros episodios y sigan siendo críticos y sean bárbaros. Hasta luego. Mi ¿Y changuitos. qué animal serían? Piensen, Ay, piensen. changuitos. Comenten. Comenten.